nos hemos venido hasta Vinorte, en pleno corazón de Valencia, el sueño de César y su mujer Iria, un espectacular wine bar en el que los amantes del vino tienen mucho que disfrutar. César, cuéntanos un poco cómo surge el proyecto Vinorte y un poco cuál es la esencia. Bueno, nosotros, mi mujer y yo, Iria, que no está aquí ahora, pero es el proyecto de los dos. Trabajábamos, nosotros nos conocimos en Galicia estudiando dirección hotelera en Santiago de Compostela. Con el tema del COVID nos planteamos muchas cosas y como teníamos hechos varios business plan de varios proyectos diferentes que queríamos hacer a lo largo de supuestamente de nuestra vida, pues decidimos empezar con el bar de vinos que a nosotros nos gustaría ir. Entonces empezamos a terminar de cerrar el proyecto a principios del año 2022, el año pasado. Contactamos con Juan Ranchal, que es amigo personal a través de Paco Ranchal, que es jefe de compras en Las Arenas y muy amigo. Entonces le dijimos si quería echarnos una mano y Juan, como siempre, súper dispuesto, nos ayudó con todo el diseño de absolutamente todo. En julio abrimos el local, entonces allí empezamos nuestra andadura. Y surge por esto, porque yo tengo una pasión en la vida que es el mundo del vino. No de la sommeliería, sino del vino, pues beber, conocer productores, vinos nuevos, amigos que le gustan los vinos, compartir, porque al final el vino siempre es compartir. Mi mujer, ahora mi mujer, en su momento mi pareja, se unió a esta afición mía, entonces como ella es muy buena cara al público, pues decidimos montar lo que hoy es Vinorte. ¿Qué se encuentran las personas que vienen aquí? El nombre ya da también una pequeña pincelada, lo de Norte. Correcto. Eso es, a ver, nosotros tenemos muy marcado que queremos que la gente que venga sienta que está como un brazo de su casa, queremos que se sienta tratado como si fuese familia nuestra y queremos que vea que el local y que el proyecto tiene un alma y que no es un ente flotante. Hicimos guiños a dos cosas. Uno, al norte, a procedencia de mi mujer, la procedencia de mis abuelos y de gran parte de mi familia, que son gallegos. Y otro guiño, que es de ahí vemos el logo. Mis padres tenían un restaurante, digamos que en su inicio más argentino, en el final ya no tan argentino, pero un asador muy centrado en carnes y que se llamaba Norte. Entonces ellos cerraron en 2019 y yo le pedí a mi padre traer el logo y ponerlo aquí como un poco hacer un homenaje, y de ahí el nombre de Vinorte, porque es un guiño vino, norte, y bueno, fue rápido la verdad llegar a la conclusión de que tenía que ser ese el nombre. Y cuéntanos un poco que el funcionamiento al final es un wine bar con una carta muy chula de Correcto. Pequeños productores, pero bueno, cuéntanos. Nosotros nos centramos en un principio en la carta de vinos y en base a eso le hicimos un acompañante que es la parte de la comida, que consideramos muy importante porque la persona que venga a tomarse un vino pues puede venir a tomarse una copa de vino a las 7 de la tarde, e irse a cenar a otro sitio o a su casa y lo puede acompañar pues desde unos quesos, una tabla de quesos europeos que nosotros nos surtimos de los quesos de Paco Solaz en el Mercado Central, embutidos, pues un embutido gallego, luego 100% ibéricos de la zona de Jabugo, laterío gallego, eso sí que es 100% gallego seguro, de Nosa Batea y de Nosa Navalla. El grupo Nosa es una gente que trabaja todo en fresco y la que creemos muchísimo en su proyecto porque es algo pequeño y diferencial, entonces nos apoyamos mucho en ellos, en nuestros productos. Y después alguna ensaladita, alguna cosita caliente, muchas cosas fuera de carta, tipo stick tartar, tipo unas gyozas que hacen. Nosotros tenemos dos compañeras que son filipinas, entonces hacen cosas muy de perfil filipino, hacen unas gyozas de carne de cerdo, hacen un pollo en adobo filipino, hacen muchas cosas porque son muy proactivas, entonces nos ayudan muchísimo en esto. Pero bueno, nos centramos en el vino, entonces tenemos más o menos 20 referencias, unas semanas arriba o dos abajo, de vinos por copa exclusivamente generosos, de Jerez y de Montilla. Y luego tenemos vinos tranquilos, tanto espumosos, blancos y tintos, otras 20 referencias más o menos, que vamos cambiando, no todo de golpe de una semana a otra, pero todas las semanas van entrando cosas diferentes, cosas nuevas. Siempre hay, lógicamente,
vino valenciano blanco, vino tinto valenciano blanco, suele haber dos. Luego tenemos una carta de vinos dulces también por copa y una carta por botella también de vinos dulces, que al final, para mí en concreto, es con lo que empecé en el mundo del vino, que es con lo que empecé a descubrir los placeres que da el vino a través de mi madre y de mi padre, con vinos dulces, que es lo más fácil cuando uno es joven de beber. Y al final lo que se respira mucho es eso, lo que tiene el mundo del vino, ¿no? De disfrutar, de compartir, de... Eso es clave para nosotros, por eso estas mesas, por ejemplo, amplias que hemos puesto en el local y mesas altas, porque no concebimos una botella de vino sin estar rodeado de gente para compartirla. Entonces, al final, salvo gente que viene sola, que quiere tomarse una copa de vino para quitarse un poquito de estrés y irse para casa, nosotros abrimos botellas para gente que viene a compartirlas. Me hablabas antes de productores valencianos y de las referencias que teníais en Valencia. Yo me quedo más con la reflexión que me has hecho de lo que conoces personalmente a productores como Pablo Calatayud, como Pepe Mendoza, Toni Sarrión. Un poco, cuéntame eso, me decías que era curiosa esa relación. A ver, yo tengo ahí una ventaja, y es que mis padres hicieron un trabajo de campo en su momento, y mi madre, bajo mi punto de vista, fue una de las mejores sumilleres y personas con conocimiento del mundo del vino que ha pasado por esta ciudad y que va a pasar, porque era formarse día a día, y hoy en día yo le pongo cosas a ciegas a mi madre y me saca unas cosas y yo digo, no puede ser, esta mujer es impresionante, o sea, es impresionante. Entonces, gracias a ellos, yo pude disfrutar de comidas privadas con amigos, sentado en una mesa pues, con Pepe, con Pablo, con Toni, en el Salforins, con los papás de Pablo, pues disfrutando un cordero que hacía mi padre a la brasa y abriendo vinos suyos y probando cosas yo sin tener ni idea, y aprendes escuchando. Yo me dedicaba a escuchar. Entonces le tengo muchísimo cariño a esas tres personas, a esos tres proyectos, que con el tiempo se ha demostrado que han sido las tres personas que han ido poniendo a este territorio en el mapa, a pesar de que ha habido otros que han trabajado exactamente igual, lo que pasa es que yo no los he conocido. Pablo empezó con los vinos más variedades francesas, más barrica, que ha ido cambiando ese perfil. Pepe con su padre pues, también tenía otro perfil y ahora lo va cambiando y va marcando y va enseñando vinos de lo que es su territorio. Y Toni, que hace unos vinos que hoy por hoy abres cosas de hace 20 años y están impresionantes. Entonces, cuando las cosas están bien hechas y los proyectos están bien hechos, es mucho más fácil de defender. Y todo lo de Pablo, todo lo de Pepe y todo lo de Toni es muy fácil de defender, y porque el producto es maravilloso y porque las personas son, que para mí es lo más importante de todo, las personas son maravillosas. Y hablando de Pablo y hablando de los vinos, pues en este caso Valencia, zona sur, vamos a probar aquí un Safrà 2021, cambio de añada hace poquito, Mandó y Arcos, y a ver qué tal. Bueno, otra cosa importante para nosotros, también aprovechando que sirvo aquí, es el tema de las copas. Defendemos beber los vinos en copas buenas, y en este caso estas son sopladas a mano, otras que tenemos no son sopladas a mano, son mecanizadas, pero hacen que el vino se exprese mucho mejor, hacen que sea más agradable beberlo, es una parte importante. Lo que decías antes, ¿no? De lo que te permite luego, el juego que te da luego con el cliente, todas esas aventuras que en el caso de Pablo, Toni y Pepe has vivido a nivel personal, pero también conociendo los proyectos, ¿no? Es mucho más fácil de transmitir, sí, y de decirle al cliente, pues este vino está hecho así porque buscaban este perfil, esto y esto, completamente de acuerdo, porque es así al final. Y el cliente, cuando ve eso, las cosas las valora más. Cuando ve el alma del proyecto de cada bodega, cuando entiende el porqué de ir por aquí o de ir por allá, siempre digamos que le atrae más y lo respeta más, se acuerda después más. Vamos a empezar a hacer catas distendidas, sencillas, para
O sea, fáciles, con productos buenos, pero fáciles, no técnicas, porque considero que son un poco más aburridas. Y pues unos días nos centraremos en blancos, otros días en espumosos, otros días nos centraremos en tintos, otros días en dulces, otros días generosos. Valencia, como decías, es una plaza, para mí, la más difícil en cuanto a restauración del país. Pero nosotros estamos muy contentos porque el público en general, la gente del barrio viene, repite, está contenta, le gusta. Nosotros sabemos que no somos súper baratos, pero porque intentamos hacer las cosas lo mejor posible, diferenciarnos, tener unos vinos de una calidad mínima, las copas que te decía, nuestro servicio, nuestro tiempo, bueno, todo. Entonces todo eso suma y le damos todo el empaque que podemos. Entonces, estamos en una calle semi-peatonal que no es, sobre todo por la noche, no hay mucha afluencia de gente. Entonces, la gente que viene adrede, hoy por hoy, y estamos muy contentos porque la gente está respondiendo bien, está contenta, las compañeras, las empleadas están contentas también con nosotros en el proyecto, que también es una parte muy importante. Y haremos un año en julio, estamos pensando a ver cómo lo vamos a celebrar y deseando que pasen muchos años más y que la gente nos vaya conociendo, se vaya acercando, vaya viniendo. Nosotros nos queremos focalizar mucho, nos gusta mucho que venga el turismo, que venga, pero queremos que la gente de la ciudad nos conozca y les guste el proyecto. Y mientras tenga alma y mantengamos el alma, nosotros podemos hacer. Me quedo ahí con dos palabras de las que has dicho un poco, que es venir aquí a vivir una experiencia única y en un sitio que tiene mucha alma. Es la intención que tenemos. Es lo que nos Salud, vamos a brindar por ese aniversario que estáis a punto de cumplir y que vengan muchos más. Hombre, muchas gracias.